Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran, convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. ¿Dónde están las personas gordas en los medios de comunicación? ¿Por qué se juzga a una viceministra de Salud por su físico y no por su trabajo? ¿Cuántas personas gordas tienes en Tinder, Instagram, Facebook, Grindr, WhatsApp? ¿Cuántas veces empezaste las dietas? ¿Cuántas veces sentiste que no tenías cuerpo para ir a la playa? ¿Alguna vez evitaste usar un shorts por vergüenza de lo que opinarían de tu cuerpo? ¿Alguna vez te insultaron por la calle por tu aspecto físico? ¿Por qué no hay diversidad de tallas en las grandes marcas de ropa? Todas estas preguntas y más se cuestionan y se discuten desde el activismo que busca erradicar la violencia física y la discriminación hacia los cuerpos gordos. Y hoy tenemos aquí con nosotras a una activista que nos va a ayudar a entender y darle respuesta a estas preguntas y a muchas otras. Tenemos a Camila Serna, una líder, coach, bloguera y escritora dedicada a investigar temáticas relacionadas al cuerpo, indagando profundamente en la nutrición que va más allá de la comida que consumimos. Con Camila vamos a explorar cómo nosotros tenemos un montón de imaginarios culturales de belleza, de salud y de alimentación. Estos temas que ella normalmente comparte en su blog En el Tiempo y en su plataforma francamaravilla.com y además en su libro Yo debería ser flaca. Con Camila también vamos a evaluar un poco cómo es la relación de poder con el cuerpo y los discursos que tenemos actualmente y cómo hemos aprendido a tener cierto cuerpo en los entornos en donde nos encontramos y en el entorno en el que crecemos. Entonces, Camila, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras. Hola Melissa, hola Claret, ¿cómo están? No, pues muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar acá conversando con ustedes. Gracias, Cami. Antes de empezar e irnos por todo ese montón de cuestionamientos, de dudas, de inquietudes que tenemos sobre el cuerpo, sobre lo que gusta o no nos gusta, sobre lo que la sociedad nos impone, que nos imponemos, sobre todo lo que engloba la gordofobia y demás. Antes de entrar ahí en detalle, nos gustaría conocerte un poquito más, que nos cuente de dónde viene Camila, quién es, dónde empezó todo, dónde empezó a escribirse toda esta historia del activismo gordo. Bueno, yo soy una mujer colombiana, tengo 40 años, nací en Bogotá. Digamos que mi interés en todos estos temas surge a partir de una lucha con la comida. Cuando empecé a indagar y a entender más de por qué me pasaba lo que me pasaba con la comida y con la insatisfacción con el cuerpo. Yo no soy una mujer gorda, pero sí viví una insatisfacción con el cuerpo, pues quedé como atrapada por estos temas. Me parecen importantísimos. Además, en la medida en que comencé a hablar con más y más mujeres sobre estos asuntos, pues me di cuenta de su dimensión, de lo importante que es y de lo profunda que es la gordofobia y los matices que tienen. Entonces, pues sí, surge como de mis luchas con la comida y de la comprensión de la gordofobia, pues ha venido posteriormente, porque al no ser una mujer gorda, pues no podría decir que sé cómo se siente el peor golpe de la gordofobia, pero sí he venido estudiándolo y conversándolo con muchas mujeres. ¿Y cuándo decides tú compartir tu experiencia y cómo iniciaste a hacer tu coaching con estas mujeres, por decirlo así, que están pasando por estas situaciones de gordofobia o que se sienten discriminadas por su cuerpo? Sí, bueno, estas luchas con la comida fueron como en mi adolescencia, ahí pues evidentemente estaba súper enrollada, no lo estaba compartiendo con nadie, me sentía muy avergonzada por el tema. Fue después, cuando ya lo tenía más sanado, de una manera muy orgánica, porque la verdad nunca recibí un tratamiento, que me empecé a interesar en el vínculo con la comida. Y no lo tenía muy claro en ese momento. Comencé a hablar con las mujeres más como de hábitos y como de la conversación típica de cómo es el vínculo sano con la comida, pero me di cuenta que por ahí no me cuadraba a mí, porque lo que me estaban diciendo ellas era algo parecido a lo que me pasaba a mí, esa sensación de descontrol, sentir que la comida a uno le gana
de pensar compulsivamente en la comida, de tener atracones. Entonces me metí de lleno por ese lado. Y como que una cosa fue llevando a la otra y inevitablemente cuando uno se mete seriamente en desórdenes alimenticios, pues desemboca en la gordofobia, que para mí no era un concepto claro para nada en un comienzo, pero que ahora sí veo como la raíz de casi todos estos males con la comida. Es esta sensación de que nuestro cuerpo no es aceptable, que nuestro cuerpo tiene que ser diferente y para poder lograrlo manipulamos la comida y ahí nos enrollamos con la comida. Camila, un poquito también como para las personas que tal vez no tienen claro ese concepto que tú bien lo dices, que para ti tampoco era tan claro y tan evidente qué significaba y que engloba todo lo que se dice de gordofobia. ¿Cómo podrías explicar tú de una manera sencilla para aquellas personas que por primera vez escuchan el término? Nunca nadie me habló de la gordofobia. ¿Qué es? Es un sistema opresivo, digamos, de gestión de cuerpos que tiene un claro rechazo por la gordura. Personas delgadas y personas gordas la viven diferente, siendo las más discriminadas, obviamente, las personas gordas que no pueden ni siquiera recibir, digamos, un trato médico decente porque siempre hay un foco en el peso. Las situaciones más comunes que uno pasa por alto como persona delgada, las personas gordas las sufren. Montarse en un avión donde las sillas no caben o en un restaurante, lo mismo. Es un golpe de discriminación constante por cuenta del peso. Las personas delgadas también las asimilamos, pero diferente. Es más como constante vigilancia sobre el cuerpo, el monitoreo del cuerpo, la vigilancia sobre la comida para evitar, claro, evitar engordar. El miedo a engordar es muy fuerte. Ahí surgen muchos desórdenes alimenticios porque pues un desorden alimenticio lo puede tener cualquier persona en cualquier peso. Es como complejo el tema, pero al mismo tiempo es muy importante y también muy interesante. Como tú defines la gordofobia y cuando hablas de los aviones y como en el sistema en el que estamos, a mí me nace mucho como la duda y la inquietud de que yo creo que es ahí donde nosotros aprendemos a qué cuerpos están bien y qué cuerpos están mal, ¿no? Porque tenemos todo un sistema de consumo, por decirlo así, y un sistema en el que vivimos que está hecho para ciertos tipos de cuerpos, en donde la verdad, los estereotipos o los modelos son solo uno, ¿no? Y a la larga, pues cuando hay algo diferente o más grande o de otras formas, no encajan dentro de lo que el sistema de consumo nos enseña, pues claro, ahí es donde hay un problema, ¿no? Y el tema es como de dónde aprendemos eso, ¿no? Y tú en tu libro hablas bastante sobre cómo la conducta hacia el cuerpo es un mecanismo de defensa de nosotros mismos y cómo las creencias que tenemos de nuestro cuerpo las hemos aprendido en nuestras familias, ¿no? ¿Cómo ves tú eso de lo que aprendemos sobre nuestro cuerpo y cómo vemos un cuerpo que no es igual al normado, al que debe ser heterosexual, delgado, que cumple con unas normas, nos escandaliza y nos da como, ¡ah!, como miedo, pues, ¿no? Sí, claro, la gordofobia hace parte de todos esos sistemas y es la desviación de lo que tú estás diciendo ahí, ¿no? De lo no normativo. Pues las familias tienen mucho que ver, pero también porque de las familias aprendieron la gordofobia porque esto es un legado histórico de hace muchos siglos, que obviamente ha venido cambiando. Ahora tiene unos componentes diferentes, pero digamos que esto no es nuevo, aunque bueno, la manera como lo vivimos ahora, también por el capitalismo y por toda la sociedad de consumo, es muy característico de este momento. Entonces, claro, en las familias, pues mamás, papás, tías, abuelos, absorben todo eso y quieren lo mejor para sus hijos y creen que lo mejor es intentar encajar sus niños, sus niñas en estos estándares, los ponen a dieta y esto pues es súper contraproducente. Es muy complicado hacerlo con niños, el trabajo con niños es muy difícil, principalmente porque las familias, como tú dices, tienen estas ideas muy claras sobre qué es lo que necesita un niño o una niña para prosperar en este mundo y así los encajonamos. Pero como te digo, eso no es culpa de las mamás, no es culpa de los papás, es que nadamos en una cultura gordofóbica y no nos damos cuenta. Y estas distorsiones, lo importante es comenzar a verlas para ver el daño tremendo que hacen. Y la diversidad de cuerpos es legítima. Que tengamos cuerpos diferentes, unos más flacos que otros, es absolutamente parte del diseño de los cuerpos, ¿sí? Yo crecí también con una idea de que mi cuerpo era gordo cuando realmente no lo es. Y tampoco sé lo que padece una persona gorda y pues la discriminación porque no lo tengo. Pero aún así mucho tiempo de mi adolescencia y de mi vida yo creía y me veía como una persona gorda.
yo crezco y empiezo a hacer como todas estas comparaciones de ver y de formar mi personalidad, de ver que realmente mi cuerpo no es gordo y que si está gordo no estaba mal, y hacer como una autocrítica a mí misma de que si realmente yo, que tal vez estaba como incluyendo todos estos temas de la inclusión, que siempre me ha interesado la diversidad, estaba siendo yo exclusiva con las personas y teniéndole miedo a ser gorda, cuando ser gordo pues a la larga no tiene mucha implicación. Todo esto empieza con un autodescubrir, más que es como deconstruir lo que nuestra familia y la sociedad en la que estamos nos ha enseñado, y empezar a construir cómo me estoy relacionando yo con mi cuerpo y el mundo que me rodea a medida de que voy creciendo, ¿no? Y voy madurando como persona. Que es un gran problema porque nuestros cuerpos se comentan desde el primer momento. O sea, yo oigo historias de el bebé está muy gordito. Desde el primer momento el cuerpo se está comentando y eso nos disloca y nos hace como tener cierta dismorfia corporal en donde no sabemos cómo nos vemos, ni siquiera, no. Que hay una distorsión en la manera como nos percibimos, porque diferente a la altura, donde uno sabe si es alto o flaco, ser gordo es una cosa de percepción, que es rarísimo, ¿sí? Tú sabes si tienes los ojos cafés o azules, estás segura, pero uno a veces no sabe si está gordo o flaco, que es una cosa muy extraña porque ahí llega esta cultura que ni siquiera nos permite relacionarnos directamente con nuestro cuerpo, porque desde chiquitas nos están comentando cosas del cuerpo. Y todo tiene que ver con la familia, la gente con la que te rodeas, porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo no tengo una experiencia así que me haya hecho sentir gorda, bueno, fui demasiado flaca. Entonces por ahí también viene al contrario, ¿no? Como que, ay, qué flaquita, ay, qué delgadita, ay, qué raquítica, ay, andan los huesos. Y bueno, afortunadamente, pues que como que cogí carnecita, pero lo que quiero traer aquí y compartir con ustedes también es que toda la autoestima que capaz yo tengo y que muchas de nosotras tenemos, sea una autoestima buena o de pronto una autoestima un poquito baja, también depende mucho de con quién te rodeas y cómo es tu familia. Porque, por ejemplo, yo tuve una mamá que ella, sus fotos de joven súper flaca. Una vez empezó a tener hijos, empezó a engordarse, pero eso no fue un problema. No fue un problema para ella, ni tampoco para mi papá, ni para nosotros, porque ella simplemente pues aceptó ese cambio en su cuerpo y recuerdo haberle escuchado decir que, ay, qué gorda estoy, o ay, qué horror con este cuerpo. Y yo creo que eso depende de lo que tú vas escuchando en tu infancia y eso te va a influir. Es lo que tú primero grabas en tu cabeza y es lo que, con lo que tú te vas a quedar. Pero me queda, digamos, una dicotomía y es que hay conmigo muchas mujeres que somos conscientes de cómo somos, qué tenemos, cómo nos vemos y nos sentimos tranquilas así como estamos. Pero de cierta manera, lo que consumimos, lo que vemos, lo que nos meten por los ojos, nos hacen no querer estar así, o más bien no es no querer estar así, nos hacen como no querer vernos así, porque queremos vernos como ahora todo el mundo está. Todo el mundo empezó a hacer dietas para mantenerse en forma, todo el mundo empezó a ser saludable. Entonces me quedo pensando, yo no soy saludable, yo no estoy en forma, me siento bien así. Sí, ¿cómo podemos empezar a desprendernos de esos preconceptos sociales que nos generan al final del día ansiedad y empezar a sentirnos como bien? Sí, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer. Primero, ser consciente de la problemática, ser consciente de la manera como nos invaden eso que tú estás diciendo, que se nos mete por los ojos, las orejas, por todos lados. Hay ciertas cosas que uno no controla de la cultura, pero otras que sí. Entonces tú puedes limpiar tus redes, tú puedes asegurarte que en eso que tú estás harto tiempo del día, pues no te consuma al punto de tú sentirte mal contigo misma. Y afortunadamente las redes tienen como ese doble filo de que te pueden hacer daño o te pueden añadir valor, depende de lo que tú sigas. Porque como estábamos diciendo ahorita, si desde el primer momento todo como que se vuelve externo, te comenta en el cuerpo, casi que te vuelves como dependiente de qué te digan, de esa aprobación o no aprobación para tú saber cómo sentirte. Y de repente tendrías que cambiar toda la narrativa y quedarte con algo mucho más íntimo, donde tú te estás preguntando cómo me hacen sentir las cosas, con qué me voy a quedar, a qué le voy a dar prioridad. Y eso solo lo puede hacer uno. Obvio, puede pedir ayuda, puede tener terapia, coaching, lo que sea, pero hay una decisión que uno toma de cambiar todas esas historias, porque puede que inclusive en la familia nunca te dijeron nada, pero peleas con tu cuerpo
porque lo recibiste del entorno, que eso también pasa mucho. Desafortunadamente no es solo la familia y qué tanto te protege o no, sino también es el entorno, pues como seres sociales que somos porosos al entorno y a sus mensajes. Entonces se crean unas narrativas súper fuertes sobre el cuerpo, lo que debería ser, y dietas, o sea, una estructura tan fuerte que hay que desarticularla. ¿Cómo empezaste a sentirte libre? ¿Cómo fue tu historia en particular? Uf, yo no sé, te lo juro, porque es que no es como lineal, no puedo decir como esto pasó, después lo otro, porque no lo siento así para nada. Yo sé que yo tengo unas tendencias ansiosas, hay unos rasgos de mi personalidad que son ansiosos, digamos que me vuelven como target fácil para cierto tipo de peleas con la comida y bueno, evidentemente ahí caí. Y eso es como un ciclo vicioso, porque en la medida en que uno comienza a tener estas luchas con la comida y a tener atracones y a ganar peso por eso, uno comienza a restringir más y después tiene más atracones. Y es ese ciclo vicioso que además empeora mucho la autoimagen porque te sientes miserable. Y para mí salir de ahí tuvo que ver con intervenciones que no tuvieron, la verdad, no tuvieron mucho que ver como con puntualmente tocar esos temas. Tuvieron que ver con un viaje que hice que estuvo complejo, con un embarazo, con cosas que pasaron en mi vida, con dejar de hacer dieta, con comenzar a comer, verdaderamente comer, que es una parte fundamental, dejar la restricción, que mi cuerpo encontrara un balance y que pudiera descansar en un peso que se sintiera bien. Si hubiera como unas piezas claves, creo que tiene que ver con permitirme comer suficientemente sin restringir, es decir, darme la evidencia, la oportunidad de ver que mi cuerpo sí sabe hacer eso. Entonces, descansar por ese lado de la comida, que no haya atracones, que no haya oscilaciones entre control y descontrol. Y tuvo que ver con entregarme a la vida en otros aspectos donde me lancé con el cuerpo que tenía y resultó suficiente. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Cami, porque yo siento que ahorita estamos como llenas de demasiada información, ¿no? Entonces tenemos el movimiento del cuerpo positivo, el body positive y el body neutrality, y tenemos un montón que para mí, y pues es como una opinión muy personal acerca de todas estas modelos que tienen cuerpos que son muy normativos, ¿sí? Que para mí se encajan dentro del modelo del cuerpo que es aceptable, pero aún así ya se atribuyen características de cuerpos que son excluidos o criticados o gordos, por decirlo así. Entonces, muestran sus estrías, pero en mi caso yo digo tienen 2 estrías, pero claro, otra persona que tiene un cuerpo diferente va a ver y no va a seguir encajando. Entonces yo digo que es como un poco disfrazando la verdad y para eso estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que ser muy críticas a la hora de lo que consumimos y no consumimos y saber siempre que detrás de todos los discursos que vemos en Instagram hay un fin y es vender, mover y el marketing está demasiado involucrado en esto y más cuando se trata del cuerpo. Y me gustaría un poquito saber cuál es tu postura acerca de todos estos movimientos y pues tal vez cómo podemos ser un poco más críticas a la hora de consumir los nuevos movimientos que claro, hacen su esfuerzo y hacen su parte para llamarnos también a aceptarnos un poco más, pero creo que también confunden un poco porque a la larga terminan respondiendo a los mismos modelos que siempre hemos conocido. Qué bueno que lo puedas ver así. Definitivamente, este movimiento de la aceptación del cuerpo se volvió así de grande fue porque se volvió comercial, ¿no? Entonces se usa mucho para vender. Y yo no sé si eso es del todo malo, no lo sé de verdad. Que a veces me lo pregunto, no estoy segura, porque como que se puso muy de frente la conversación que no estaba y ahora existe, así sea con unos medios súper comerciales, pero sí es cierto que hay una cantidad de vertientes y de nombres ahora y yo creo que posiblemente cada una de estas nuevas cosas van añadiendo a la conversación y van tal vez dando matices que no estaban antes. Posiblemente body neutrality incluye matices que no tenía body positivity, ¿no? O body love, que a veces se quedan muy corticos para las mujeres. Entonces yo creo que, claro que se está haciendo como una especie de abanico de opciones y yo he visto que las mujeres como que se van acercando a donde más les funciona. Me da la sensación de que body neutrality es lo que más les sirve a las mujeres, menos que toda esta otra conversación de un cuerpo bello y hermoso, porque eso confunde mucho. Y también creo que comienza a haber una mirada muy crítica a lo que tú estás diciendo de estos cuerpos blancos, delgados, pero de repente sí tienen un huequito, una estría, y no sé si eso sea como el punto.
Yo creo que mi posición en este movimiento es al menos tratar de visibilizar las causas más marginalizadas y inclusive eso es difícil de decir siendo yo una mujer delgada, porque sí, porque no porque me sienta en una apropiación del movimiento, pero sí hay muchas cosas que yo no sé sobre qué es ser una mujer gorda en este mundo. Sé porque me lo cuentan, o sea, es un conocimiento intelectual o lo escucho de personas con las que trabajo, pero yo no lo he vivido en carne propia. Pero digamos, si tuviera que escoger cuál es mi postura en este movimiento, sería intentar, procurar tener esa voluntad de siempre acercarme a lo que está más marginalizado dentro del movimiento. Recuerdo mucho cuando empezaron a salir las modelos de tallas grandes, como si la mayoría de mujeres fueran de tallas pequeñas, ¿no? Como dices tú, se volvió muy comercial porque empezaron las modelos que eran de tallas grandes, pero de cierta manera con los mejores fotógrafos del mundo, las mejores marcas detrás. Al final del día veías las modelos de tallas grandes, pero todavía dentro de una talla grande bonita, entre comillas. Digo, o sea, tenemos que aceptar, cuando digo tenemos, sé que es difícil llegar a ese tenemos y debemos hacerlo, aceptar nuestras llanticas, nuestra celulitis, los granos, la flacidez y todos esos rasgos que son naturales del cuerpo y que hasta las cremas nos dicen que son imperfecciones. Todo el mundo nos ha metido en la cabeza que tenemos imperfecciones cuando al final del día son las perfecciones de ser humano. Y luego cuando nacen estos movimientos ya un poco más, se abre el abanico de activistas, llámese gordofobia, body positive o cuerpo positivo y otros, empezaron las críticas. Muchas fueron en torno a que estas personas que están haciendo o publicando contenido de gordas están incitando al odio, incluso algunas personas le bloquearon cuentas, estas personas están incitando a la mala alimentación, están incitando al verse mal, al no cuidarse, ¿sí? Al no ser saludable. Y me pregunto por qué lo que se ve bien y lo que está decorado y lo que está maquillado, porque está cool, porque eso sí. Y cuando la persona se quiere mostrar tal y como somos, con la realidad, ahí por qué entonces alzamos la mano y empezamos a generar las críticas. ¿Por qué será que los gordos tienen que postergar su empoderamiento? ¿Por qué no pueden mostrar y activarse e inspirar a través de su gordura? Bueno, yo creo que está comenzando a pasar, ¿no? No sé si ustedes están al tanto de bastante activismo gordo que hay. Yo no siento que lo que yo hago se llame activismo gordo por el hecho de que yo no soy gorda. Creo que el activismo gordo lo hacen las personas que habitan un cuerpo gordo. Y ya comienza a haber bastante, o bueno, no sé si bastante, pero al menos he visto influenciadoras muy interesantes últimamente. Digamos que lo que he visto en la historia como de los movimientos sociales es que hay unas causas que, digamos, por ejemplo, en el movimiento para avanzar los derechos de las personas gays, ahí también se incluían a las personas no binarias y transexuales, pero la cultura en general estaba no preparada para otorgar los mismos derechos a este segmento y se los dieron a, digamos, a personas homosexuales, pero cisgénero, blancas, y como que se blanqueó ese movimiento y así avanzó, mientras que personas transexuales, no binarias se quedaron rezagadas. Ahorita esas personas están hablando y tomando la vocería porque efectivamente quedaron rezagadas de todo eso que pasó en la década de los 60 y de los 70, ¿sí? Y creo que acá es un poco lo mismo. Había un movimiento y lo que era más asequible para la gente eran esos cuerpos que de pronto tenían una llantica, una cosita, pero no eran los cuerpos gordos. Esos no eran aceptables. Entonces el movimiento creció gigante y avanzó, fue con lo que la sociedad pudo aceptar. Que esas mujeres cuasi normativas, de pronto se les salía algo, o de pronto eran un poquito más con sobrepeso, pero no exagerado, ¿sí? Y ahora tal vez ya estamos llegando al momento donde la vocería la toman las personas más grandes. Esta lucha del cuerpo para ti, mejorar la relación con la comida y cómo esto ha impactado tu vida, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la Camila de antes que se preocupaba un montón por lo que comía y cómo lo comía, porque yo también pasé por eso. Te repito, me siento súper identificada y cómo ahora has construido esta manera que te permite escribir sobre esto y sobre cómo te relacionas tú con tu cuerpo. Aterrizar en mi cuerpo ha sido una de las cosas que más me ha cambiado la vida, obviamente. Yo ahora puedo, digamos, gestionar la ansiedad efectivamente desde mi cuerpo.
Antes lo hacía desde mi cabeza y eso solo alimenta la ansiedad, pero aterrizar en mi cuerpo, realmente habitarlo, me permite esa emocionalidad que yo no tenía antes. Entonces, definitivamente, todas las personas que están en una lucha con su cuerpo, con la comida, les digo que trabajen en ese vínculo, se puede sanar, vale la pena. Nuestro cuerpo es el vehículo, no hay otro, es la casa, no hay otra. Y hay muchas construcciones que hemos asimilado como ciertas, muchas creencias, muchos mandatos, y todos se pueden desarticular, pero pues se necesita ese trabajo deliberado de querer hacerlo. Pero es posible liberarse de estas luchas. Que me encanta que tú estás de cierta manera inspirando tanto a flacas como gorditas, a todo el mundo con el contenido que compartes. Desde el día que yo te vi, estaba enganchada con toda la información, la manera como lo cuentas, la manera como lo transmites, y de verdad que te hace caer en cuenta de muchas otras cosas que tú estabas criticándote, o a veces que te dejas que te critiquen también. Y me encanta porque haces mucho honor a la frase que el amor propio no debería ser monopolio de las activistas gordas. Me gustaría que tal vez que nos pudieras contar aquí qué hace Franca Maravilla, cuáles son tus principales actividades, cómo tú estás transformando la vida de otras mujeres al mismo tiempo que transformas la tuya. Mi plataforma tiene varios componentes, por ejemplo, estimular el pensamiento crítico, que no nos traguemos todo en automático, sino que de verdad nos detengamos a pensar en por qué nos pasa lo que nos pasa. También tiene como el interés de inculcar una intimidad con uno mismo, mucho porque ese distanciamiento ocurre naturalmente por lo que hemos dicho. Desde pequeñas nos critican todo y nos encajonan de mil maneras. Entonces, ¿cómo generamos esa intimidad donde no necesitamos tanta validación externa? Puede que necesitemos un poquito, pero no tanta, ¿sí? Entonces también está eso. Y como una confianza básica también, como fomentar esa confianza en que estamos bien, que no somos ni defectuosas, ni vergonzantes, ni que quedamos mal hechas, ni nada así, sino como poder descansar en una convicción de que estamos bien, ¿sí? Que estamos completas. Y al final deberíamos ser flacas. Pues evidentemente ese título lo puse porque era lo que yo creí siempre, que también parte mucho de la percepción. Yo cuando pensaba eso tenía más peso que ahora, pero no era gorda, pero era lo que pensaba todo el tiempo. Yo debería hacer esto. Flaca, cámbialo por cualquier otra cosa, ¿no? Tantas cosas que deberíamos ser y que no somos, y al final se nos va la vida intentando perseguir algo que no tiene ninguna importancia. Siempre critiquemos todo lo que nos decimos y nos dicen el mundo como verdad, la verdad a la que queremos llegar porque nos enseñaron que era la verdad, que era la verdad de nuestro cuerpo, la verdad de cómo debemos ser o cómo nos debemos comportar. Yo creo que poner siempre desde un ojo crítico esto nos ayuda a construir una mejor relación con nosotros mismas, y como siempre creo que hemos llegado a muchas conclusiones en los capítulos y en las personas con las que hemos conversado en este podcast, es que nada que nos haga feliz está fuera de nosotros, todo lo podemos encontrar adentro para que podamos construir una relación más bonita con nosotras mismas y podamos escribir la proeza que queramos de nuestra vida, ser grandes en las áreas en las que nos queramos desempeñar y convencernos de que se puede todo, que lo podemos lograr. Espectacular, muchas gracias. Gracias, Camila, por haber estado hoy en Proeza Podcast. Qué gustazo poder escuchar personas como tú. Te deseo muchísima suerte en todos esos sueños y los planes que tengas con Franca Maravilla. Muchas gracias a las dos. Un gran placer conversar con ustedes. Estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.